Hola viajero de historias y sueños. Esta noche te invito a sumergirte conmigo en un mundo donde la historia se pinta con los colores del atardecer y las leyendas susurran al oído mientras caen las estrellas. Vamos a recorrer juntos el ascenso y la caída del Imperio Bizantino. Un imperio que fue mucho más que piedra y guerra. Un imperio que guardó secretos, maravillas y misterios en cada rincón de su majestuosa Constantinopla. Antes de empezar este viaje visual, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal, para que cada noche podamos viajar juntos a través de las historias más fascinantes que te ayudarán a dormir con la mente llena de sueños y asombro. Imagina por un momento un mundo donde Roma no cayó, sino que se transformó en un nuevo poder que sobrevivió 1000 años más. Así nació el Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Oriente, con Constantinopla como su brillante corazón. Fundado oficialmente en el año 330 por el emperador Constantino, esta ciudad no era solo un punto en el mapa, era un faro de luz en medio de la oscuridad que cubría Europa tras la caída de Roma. Pero Bizancio, con sus muros imponentes y su mezcla de culturas, no fue solo una fortaleza. Fue una sinfonía de tradiciones, religiones y poder. Sus calles vieron pasar emperadores visionarios y conspiraciones secretas, filósofos y guerreros, mercaderes y artistas. El eco de sus bazares y templos se mezclaba con el aroma del incienso y el murmullo del mar. En esta primera parte del viaje, recorreremos las raíces del imperio. No solo los hechos, sino las historias ocultas, como la leyenda del fuego sagrado que ardía en la iglesia de Santa Sofía, un símbolo eterno de fe y resistencia, o la historia de Justiniano, el emperador que soñó con devolverle a Bizancio la gloria de Roma, y cuyo legado sigue vivo en las piedras que hoy admiramos. Deja que tu mente se adentre en esa ciudad, donde cada esquina tiene una historia que contar y cada piedra susurra secretos de un imperio que, contra todo pronóstico, desafió el tiempo. Respira profundo. Acompáñame en este viaje y siente cómo la historia cobra vida a tu alrededor, mientras la noche se hace más profunda y el sueño comienza a acercarse. Imagina por un instante las calles empedradas de Constantinopla, iluminadas por la tenue luz de las antorchas que danzan al ritmo del viento nocturno. Esta ciudad, situada estratégicamente entre dos continentes, Europa y Asia, no solo era un cruce de caminos, sino un verdadero corazón palpitante de comercio, cultura y poder. Aquí, mercaderes de tierras lejanas intercambiaban especias, seda y oro, mientras las mezquitas y las iglesias se alzaban orgullosas, reflejando la compleja mezcla de creencias y tradiciones que definían al Imperio Bizantino. El alma de Bizancio no se encontraba solo en sus edificios grandiosos, sino en la fuerza indomable de su pueblo y en la visión de sus emperadores. Entre ellos destaca Justiniano I, un hombre cuyo nombre retumba a través de los siglos. Justiniano no solo soñaba con restaurar la antigua gloria del Imperio Romano, sino que también dejó una huella imborrable al ordenar la construcción de la majestuosa Basílica de Santa Sofía, una obra que hasta hoy desafía el paso del tiempo con su impresionante cúpula que parece tocar el cielo. Pero la historia de Justiniano es también una historia de desafíos y sombras. Durante su reinado, la peste azotó la ciudad, una enfermedad que dejó sin aliento a miles y sembró el miedo en cada hogar. Sin embargo, incluso en medio de la crisis, la ciudad no se detuvo. Su gente resistió, luchó y reconstruyó, dejando una lección que trasciende los siglos. La fuerza de un imperio no reside solo en sus muros, sino en el espíritu de quienes lo habitan. La política bizantina era un juego sutil de alianzas, traiciones y estrategias que a menudo parecían sacadas de una obra teatral. El poder del emperador era absoluto, pero debía navegar con cuidado entre la nobleza, la iglesia y los ejércitos que defendían sus fronteras. En esta danza de poder, las intrigas palaciegas a veces terminaban en conspiraciones tan profundas que ponían en jaque la estabilidad del imperio. Además,
El arte y la cultura florecieron como reflejo de esta complejidad. Los mosaicos de Bizancio, con sus dorados y azules brillantes, narraban historias de santos, emperadores y héroes en un lenguaje visual que hablaba directamente al alma. Las escrituras, las leyes codificadas por Justiniano, conocidas como el Corpus Juris Civilis, serían la base del derecho en muchas partes del mundo durante siglos. Pero Bizancio no fue solo un bastión de resistencia, también fue un puente entre Oriente y Occidente, entre la antigüedad y la modernidad, una encrucijada donde se mezclaban tradiciones grecorromanas con influencias cristianas y orientales, creando un mosaico cultural tan rico que aún hoy seguimos intentando comprender su verdadera magnitud. Permanece atento, porque este imperio que parece invencible guarda también historias de caída, de traiciones inesperadas y de momentos en los que el destino parecía jugar a favor de sus enemigos. Pero todo eso es parte de este viaje, un recorrido visual y narrativo por un mundo que, aunque lejano, aún resuena con vida y enseñanzas. Así, mientras la noche se adentra más en el silencio y tu respiración se vuelve más profunda, déjate llevar por la historia que apenas comienza a desplegarse ante tus ojos, como un tapiz antiguo lleno de secretos y promesas. ¿Quieres descubrir qué fue lo que realmente mantuvo vivo a Bizancio durante tanto tiempo? El secreto de la longevidad del Imperio bizantino no está solo en su ubicación estratégica o en la fuerza de sus murallas, sino en una combinación única de sabiduría política, fe y resiliencia cultural. Durante siglos, Bizancio supo reinventarse ante las amenazas más temibles. Por ejemplo, sus líderes entendieron que la guerra no siempre se gana solo con espadas y escudos. Muchas veces la diplomacia, el arte del engaño y la paciencia resultaban ser las armas más poderosas. Los emperadores bizantinos dominaban el arte del equilibrio. Por un lado, cuidaban con celo la ortodoxia cristiana, que era la base espiritual y moral de su sociedad. Y por otro, mantenían relaciones complejas con pueblos vecinos tan diversos como los persas, los eslavos y los turcos. Constantemente negociaban, peleaban y se aliaban, sabiendo que la supervivencia del imperio dependía de un juego de sombras y luces, de pactos sellados con oro y a veces con sangre. A la vez, el pueblo bizantino vivía una vida que combinaba lo cotidiano con lo grandioso. Las plazas de Constantinopla se llenaban de comerciantes, poetas y artesanos, y en medio de la rutina, la religión tenía un papel central. Las procesiones religiosas, las ceremonias en la iglesia de Santa Sofía, con sus enormes cúpulas y su luz que parecía divina, creaban un sentido de unidad y esperanza para una población que a menudo enfrentaba el peligro y la incertidumbre. Pero no todo era luz en Bizancio. También hubo momentos de profunda oscuridad, donde la política interna se volvió una telaraña de traiciones, y la lucha por el poder dejó cicatrices imborrables. En este imperio, cada alianza podía ser un abrazo por la espalda, y cada amigo, un posible enemigo disfrazado. Mientras tanto, el arte y la cultura bizantina continuaban su evolución, inspirando no solo a sus contemporáneos, sino a generaciones futuras en toda Europa y Asia. Los manuscritos iluminados, los iconos sagrados, las canciones que narraban epopeyas antiguas, todo formaba parte de una identidad que resistía el paso del tiempo y de las invasiones. Y es que el ascenso de Bizancio no fue solo una cuestión de poder militar o riqueza, sino de un alma colectiva que supo adaptarse y sobrevivir cuando tantos otros imperios se desmoronaban. Su historia es un recordatorio de que la verdadera fuerza yace en la capacidad de renovarse, de aprender de cada caída para alzarse con más vigor. Mientras la noche avanza y tu mente se llena de estas imágenes, prepárate para adentrarte en los momentos decisivos que marcaron no solo la gloria, sino también la caída de este majestuoso imperio. Las luces de Constantinopla brillaban con una intensidad casi mágica, como si la ciudad misma fuera un faro que guiaba a todo el imperio en su camino de esplendor y desafíos. Pero detrás de esa brillante fachada, las tormentas se acumulaban, y el destino comenzaba a trazar un camino incierto.
A medida que el Imperio bizantino alcanzaba su apogeo bajo emperadores como Basilio II, apodado el Matador de Búlgaros, la expansión territorial parecía imparable. Las fronteras se extendían y la influencia cultural y política bizantina llegaba a rincones lejanos. Sin embargo, esta gloria venía acompañada de tensiones internas que, como grietas ocultas en una pared, amenazaban con desmoronar todo lo construido. Las luchas por el poder en el Palacio Imperial se volvían cada vez más despiadadas. Intrigas, conspiraciones y asesinatos formaban parte del día a día en la corte, donde nadie estaba seguro y la lealtad era tan cambiante como el viento. Este ambiente de desconfianza debilitaba la unidad del imperio justo cuando necesitaba más fortaleza para enfrentar las amenazas externas. Entre esas amenazas, el surgimiento de nuevos enemigos como los turcos selyúcidas y la presión constante de los pueblos nómadas en las fronteras ponían en jaque la estabilidad del imperio. Constantinopla, aunque bien fortificada, ya no podía descansar solo en sus murallas. La guerra se convertía en una constante, y con ella, el desgaste inevitable de recursos y vidas. Al mismo tiempo, el choque cultural y religioso se intensificaba. La relación con Occidente, especialmente con la Iglesia Católica Romana, se tornaba cada vez más tensa, hasta desembocar en el cisma que dividió a las iglesias cristianas, dejando una herida profunda y duradera. Pero Bizancio, con toda su complejidad, seguía luchando por mantenerse viva. Sus artistas, arquitectos y filósofos continuaban creando maravillas que hoy nos asombran, recordándonos que incluso en tiempos oscuros, la creatividad humana puede brillar intensamente. Así, entre batallas, intrigas y debates teológicos, el Imperio bizantino vivía una contradicción fascinante. Era al mismo tiempo un gigante que resistía el paso del tiempo y un organismo vulnerable que empezaba a sentir los primeros signos de desgaste. Mientras tu mente se sumerge en estas escenas de poder y fragilidad, déjate envolver por la historia que sigue desplegándose, donde cada gesto y cada decisión tejieron el destino de uno de los imperios más extraordinarios de la historia. Bajo la sombra imponente de las murallas de Constantinopla, la vida seguía su curso, pero la historia del Imperio bizantino comenzaba a adentrarse en tiempos cada vez más complejos y desafiantes. A medida que los siglos avanzaban, las fuerzas que alguna vez sostuvieron la grandeza del imperio empezaban a mostrar signos de desgaste frente a la presión constante de enemigos externos y conflictos internos. Uno de los retos más significativos surgió con la llegada de los turcos selyúcidas en el siglo XI. Estos guerreros nómadas del este, rápidos y letales, no solo amenazaban las fronteras en Anatolia, sino que también ponían a prueba la fortaleza política y militar del imperio. Las batallas en estas tierras eran intensas, y aunque los bizantinos se defendían con valor, la realidad mostraba que ya no contaban con el poderío que los había caracterizado en épocas anteriores. Esta presión externa coincidió con una crisis interna profunda. La corrupción, las luchas por el trono y las constantes intrigas palaciegas minaban la cohesión del gobierno. Cada nuevo emperador debía enfrentarse a la difícil tarea de mantener su autoridad en un terreno donde la lealtad cambiaba como el viento y los intereses personales pesaban más que el bienestar del imperio. En medio de este escenario complicado, se dio un evento que alteró el curso de la historia bizantina: la llegada de las cruzadas. En un principio, estas expediciones europeas buscaban ayudar al imperio contra sus enemigos, pero poco a poco se fueron transformando en una amenaza inesperada. Los lazos entre Bizancio y Occidente se tensaron, y la ciudad de Constantinopla se vio envuelta en conflictos que revelaban grietas profundas en la alianza entre cristianos orientales y occidentales. Mientras tanto, la vida cotidiana en la capital seguía con su ritmo peculiar. Los mercados vibraban con el intercambio de productos y las calles se llenaban de voces y colores. A pesar de las amenazas, el arte, la filosofía y la religión continuaban siendo pilares fundamentales que mantenían vivo el espíritu de Bizancio.
Este equilibrio precario mostraba la compleja dualidad del imperio. Por un lado, una fuerza cultural y espiritual inquebrantable. Por otro, una estructura política y militar que comenzaba a resquebrajarse ante las presiones de un mundo en cambio constante. A medida que avanzamos en esta historia, descubriremos cómo estos factores se entrelazaron para crear una trama de poder, resistencia y transformación que marcaría el destino de Bizancio durante los siglos siguientes. Bajo la imponente sombra de las murallas de Constantinopla, la capital del Imperio bizantino latía con una intensidad única, una mezcla de esplendor y tensión que parecía reflejar el alma misma de un imperio en transición. Durante siglos, Bizancio había sido un faro de civilización, un puente entre Oriente y Occidente, y un baluarte que resistía las embestidas del tiempo y de los pueblos que buscaban su caída. Pero en esos siglos finales, esa resistencia se ponía a prueba de formas nuevas y complejas. Uno de los principales desafíos llegó con la irrupción de los turcos selyúcidas en el siglo XI, un pueblo de guerreros nómadas que poseían una agilidad y ferocidad que desafiaban la tradición militar bizantina. La región de Anatolia, corazón económico y estratégico del imperio, se convirtió en un campo de batalla constante. Las históricas legiones bizantinas, que durante siglos habían sido símbolo de orden y disciplina, comenzaron a sufrir derrotas que erosionaban la moral y el control territorial. Estas pérdidas no solo representaban un golpe militar, sino un profundo impacto económico y social, pues Anatolia era fuente de riqueza, recursos y hombres para el imperio. Mientras la frontera oriental se desangraba lentamente, las heridas internas crecían sin remedio. La corrupción, tan común en los largos reinados de Bizancio, no solo minaba la confianza entre el pueblo y sus gobernantes, sino que también debilitaba las estructuras administrativas. Las luchas por el trono, plagadas de asesinatos, traiciones y alianzas efímeras, eran un reflejo del poder fragmentado y de la fragilidad de un sistema político que dependía demasiado de la personalidad y fortaleza de cada emperador. Esta inestabilidad política tenía también una dimensión religiosa. El cisma entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica romana, consolidado en 1054, dividió no solo a la cristiandad, sino también a la sociedad bizantina. Las diferencias doctrinales y las disputas por el poder espiritual alimentaron resentimientos que en momentos de crisis dificultaron la cooperación entre el Imperio bizantino y los estados occidentales. Esto tuvo consecuencias directas cuando llegaron las cruzadas. Expediciones inicialmente pensadas para ayudar a los cristianos del este terminaron convirtiéndose en un conflicto en sí mismo. La Cuarta Cruzada, en particular, cambió para siempre la suerte de Bizancio. En lugar de avanzar hacia Tierra Santa, las tropas cruzadas desviaron su marcha hacia Constantinopla, motivadas por intereses políticos y económicos. En 1204, la ciudad fue saqueada, su riqueza fue expoliada, y gran parte de su esplendor cultural y arquitectónico fue destruido o robado. Este episodio no solo fracturó el territorio imperial, dividiéndolo en estados más pequeños y vulnerables, sino que también dejó una herida profunda en la identidad bizantina. Sin embargo, no todo era desesperanza. A pesar de la fragmentación y las dificultades, los bizantinos demostraron una tenacidad admirable. Los estados sucesores intentaron mantener vivas las tradiciones y recuperar la gloria perdida. Y la cultura bizantina siguió influyendo en las regiones circundantes, especialmente en Rusia y los Balcanes, donde el legado espiritual y artístico de Bizancio continuó floreciendo. Al mismo tiempo, Constantinopla, aunque debilitada, seguía siendo un centro vital de comercio y cultura, atrayendo a viajeros, comerciantes y estudiosos de diversos orígenes. Las murallas, que habían resistido numerosos asedios, se mantenían como testigos silenciosos de un pasado glorioso y de un presente lleno de incertidumbre. Esta compleja mezcla de resistencia y vulnerabilidad, de luz y sombra, define la etapa final de un imperio que, aunque en declive, nunca perdió completamente su esencia.
La historia que sigue se adentra en esos años cruciales donde la supervivencia y la transformación se entrelazaron con una intensidad dramática, preparando el terreno para uno de los episodios más impactantes y decisivos en la historia de Bizancio. Tras el devastador saqueo de 1204, el Imperio bizantino quedó fragmentado en varios estados sucesores, entre los cuales el Imperio de Nicea emergió como el principal heredero de la legítima autoridad bizantina. Desde esta base, los bizantinos comenzaron un lento y arduo proceso de recuperación, conscientes de que el regreso a Constantinopla no sería solo una cuestión militar, sino un desafío político y cultural monumental. El camino hacia la restauración fue largo y complejo. La ciudad, que había sido el corazón palpitante del imperio, yacía parcialmente destruida y vulnerable, y su población se había reducido dramáticamente. Los emperadores de Nicea debían enfrentarse no solo a la amenaza constante de los latinos en Constantinopla, sino también a Spun y otros rivales regionales y a los crecientes poderes emergentes en la península balcánica y Anatolia. En 1261, bajo el liderazgo del general Miguel VIII Paleólogo, Bizancio logró recuperar Constantinopla en un acto que fue celebrado como un renacimiento, aunque la realidad era mucho más dura. La ciudad estaba lejos de su antiguo esplendor, y el imperio que la gobernaba ya no dominaba vastos territorios, sino que estaba reducido a una frágil sombra de su anterior grandeza. A partir de este momento, Bizancio se encontró atrapado en una encrucijada crítica. Por un lado, debía defender sus escasos territorios contra enemigos cada vez más poderosos, especialmente los turcos otomanos, que comenzaban a consolidar un imperio que pronto abarcaría gran parte del sureste europeo y Asia Menor. Por otro lado, las tensiones con las potencias occidentales continuaban, con Occidente más interesado en sus propias disputas internas que en ayudar a un imperio moribundo. Durante este periodo, los emperadores bizantinos intentaron diversas estrategias para sobrevivir. Buscaron alianzas matrimoniales con casas reales europeas, aceptaron acuerdos políticos complejos y en ocasiones cedieron soberanía territorial, siempre tratando de mantener la identidad y autonomía de su imperio. Sin embargo, estas medidas fueron insuficientes para frenar la marea imparable del avance otomano. Las ciudades fortificadas y las murallas que una vez parecieron invencibles comenzaron a mostrar signos de fatiga. Constantinopla, con su estratégica posición en el estrecho del Bósforo, era la joya codiciada que marcaba la diferencia entre la supervivencia o la caída definitiva. Los otomanos, dirigidos por el joven sultán Mehmed II, entendieron que conquistar esta ciudad no solo sería un golpe militar, sino un símbolo poderoso que cambiaría el equilibrio de poder en la región. Los preparativos para el sitio fueron meticulosos. Mehmed reunió un ejército formidable, combinando tecnología bélica avanzada para la época, como enormes cañones capaces de derribar murallas, con una estrategia implacable y una paciencia calculada. Constantinopla se preparaba para lo que sería el último gran asedio que decidiría su destino y, en muchos sentidos, el fin de la Edad Media. Mientras tanto, dentro de las murallas, la población vivía entre la esperanza y el miedo. Los relatos de valentía y sacrificio se entrelazaban con el ruido sordo de los cañones y el estrépito de las batallas que se avecinaban. La ciudad, testigo de siglos de historia, parecía contener la respiración, consciente de que estaba al borde de un cambio que marcaría para siempre no solo su historia, sino la de todo el mundo conocido. Este momento crucial, cargado de tensión y dramatismo, es el punto donde la historia del Imperio bizantino se entrelaza con el nacimiento de un nuevo orden, y donde la resistencia, la estrategia y el destino se enfrentan en una última danza épica. El año era 1453, y Constantinopla, la joya de Bizancio, se preparaba para enfrentar uno de sus mayores desafíos. Mehmed II, un sultán joven pero decidido, había reunido un ejército inmenso, mucho mayor que las fuerzas defensoras dentro de la ciudad. Con más de 80.000 soldados y una artillería que parecía imparable,
Su objetivo era claro: conquistar la ciudad que durante siglos había sido símbolo de resistencia y poder. Dentro de las murallas, los aproximadamente 7000 defensores, dirigidos por el emperador Constantino XI Paleólogo, trabajaban incansablemente para fortalecer las defensas, conscientes de que la ayuda externa sería difícil y quizá insuficiente. La tensión crecía en las calles, mezclada con la esperanza y el temor, mientras los cañones otomanos comenzaban a retumbar con fuerza, impactando las antiguas fortificaciones una y otra vez. Durante semanas, la batalla fue un choque entre la fuerza implacable de los atacantes y la valentía desesperada de los defensores. Cada asalto era respondido con resistencia feroz, mientras la población civil soportaba hambre, miedo y la incertidumbre de lo que vendría. En las sombras de las murallas circulaban historias y leyendas sobre el espíritu protector de Bizancio, una fuerza invisible que parecía sostener la ciudad a pesar de todo. A medida que el sitio se prolongaba, la ciudad mostraba señales de desgaste, no solo en sus defensas materiales, sino en el ánimo de quienes la habitaban. La historia del último emperador y sus defensores se tejía con hilos de heroísmo y sacrificio, preparándose para un desenlace que definiría no solo el destino de Constantinopla, sino el de una era completa. Mehmed II no fue un simple conquistador impulsado solo por la ambición. Fue un estratega brillante y un político astuto, consciente de que la caída de Constantinopla requería más que un ejército numeroso. Desde joven se preparó para gobernar un imperio en expansión, aprendiendo no solo tácticas militares, sino también diplomacia, administración y el arte de la guerra psicológica. Una de sus primeras decisiones fue rodear la ciudad con un cerco impenetrable, bloqueando las rutas de suministro y comunicación que podían permitir a los bizantinos resistir indefinidamente. Mehmed sabía que el tiempo estaba de su lado y que cortar el acceso a recursos y refuerzos sería clave para desgastar a la resistencia. Para superar las legendarias murallas de Constantinopla, mandó construir cañones gigantescos, algunos de ellos verdaderas maravillas de la ingeniería para la época. Estos enormes cañones podían lanzar proyectiles de piedra de más de 600 kilos, capaces de destrozar las fortificaciones que durante siglos se habían creído indestructibles. Pero Mehmed también usó tácticas innovadoras, como transportar barcos por tierra para evitar las defensas navales bizantinas en el Cuerno de Oro, un movimiento audaz que tomó por sorpresa a sus enemigos. Políticamente, Mehmed fue igualmente hábil. Antes y durante el asedio, buscó dividir a sus enemigos fomentando discordias internas entre los nobles bizantinos y enviando mensajes a los príncipes europeos para disuadir cualquier ayuda. Sabía que la falta de apoyo occidental debilitaba aún más a Constantinopla y que, sin alianzas poderosas en contra, su empresa sería mucho más viable. Además, Mehmed prometió clemencia a quienes se rindieran, una táctica destinada a sembrar dudas y reducir la voluntad de lucha dentro de la ciudad. Esta combinación de fuerza militar, astucia política y maniobras psicológicas creó un escenario en el que la caída de Constantinopla parecía cada vez más inevitable. La conquista de Constantinopla no solo transformó un mapa político, sino que también desencadenó un movimiento profundo en las redes comerciales y políticas de la época. Mehmed II entendió que dominar la ciudad era tan solo el primer paso. Convertirla en un centro vital de poder y comercio era la verdadera misión para consolidar su imperio. Políticamente, el sultán se enfrentó al desafío de gobernar una población diversa, compuesta por cristianos, musulmanes, judíos y otros grupos que habían coexistido durante siglos bajo el imperio bizantino. En lugar de imponer una dominación absoluta, Mehmed aplicó una política pragmática de tolerancia religiosa y autonomía relativa, que permitía a cada comunidad mantener sus propias leyes y costumbres, siempre bajo la supervisión otomana. Esta estrategia no solo evitó revueltas inmediatas, sino que facilitó una convivencia relativamente pacífica y productiva.
En cuanto al comercio, Constantinopla recobró rápidamente su rol como el cruce de caminos entre Europa y Asia. Ubicada estratégicamente en el estrecho del Bósforo, la ciudad se convirtió en un punto de encuentro indispensable para mercaderes y caravanas que transportaban seda, especias, joyas y bienes manufacturados. Mehmed fomentó esta actividad económica, revitalizando mercados y promoviendo la construcción de infraestructuras como puertos y caravasares que atraían a comerciantes de todos los rincones. La prosperidad comercial también estuvo respaldada por acuerdos con potencias extranjeras, incluyendo ciudades-estado italianas como Venecia y Génova, que mantenían intereses en la región y preferían negociar con el nuevo poder en lugar de oponerse a él. Esta apertura favoreció el intercambio cultural y tecnológico, haciendo de Constantinopla un hervidero de innovación y diversidad. Sin embargo, no todo fue sencillo. La integración de estas múltiples comunidades y el mantenimiento de las rutas comerciales requerían una diplomacia constante, y Mehmed tuvo que navegar entre alianzas y rivalidades con otros estados, siempre atento a mantener el equilibrio que asegurara la estabilidad de su imperio. Así, la política y el comercio se entrelazaron en un delicado baile que fue clave para la supervivencia y el florecimiento de Constantinopla bajo dominio otomano. Este legado de adaptabilidad y visión estratégica sigue siendo un ejemplo fascinante de cómo un imperio puede reinventarse y prosperar tras una transformación tan dramática. Aunque Mehmed II desplegó una estrategia política sabia y una apertura comercial que revitalizó Constantinopla, la realidad dentro de la ciudad era mucho más compleja y a veces turbulenta. La convivencia entre diferentes religiones, culturas y etnias nunca estuvo exenta de tensiones que poco a poco fueron emergiendo con fuerza. Por un lado, la comunidad cristiana ortodoxa, que había sido la columna vertebral del Imperio bizantino, enfrentaba ahora la realidad de vivir bajo un poder musulmán. Aunque Mehmed garantizó cierta autonomía y respetó la Iglesia ortodoxa como institución, muchos cristianos sentían que su identidad y privilegios históricos se veían amenazados. Esta sensación de pérdida alimentó resentimientos y resistencia silenciosa, que a menudo se manifestaba en actos de desobediencia o pequeños enfrentamientos. Además, la llegada de nuevas poblaciones otomanas y la reubicación estratégica de familias musulmanas en la ciudad para consolidar el control transformó el tejido social. Estas dinámicas generaron competencia por recursos, tierras y espacios sagrados, tensando aún más las relaciones comunitarias. Desde el punto de vista económico, aunque el comercio prosperó, no todos los sectores se beneficiaron por igual. Los comerciantes locales enfrentaron la presión de las potencias extranjeras, especialmente italianas, que mantenían una fuerte influencia en la región. Las disputas por el control de mercados y rutas comerciales se tradujeron en conflictos que requerían diplomacia constante y, en ocasiones, intervenciones militares. En la política interna del Imperio Otomano, las sucesiones y luchas por el poder generaron incertidumbre. Mehmed II sentó bases sólidas, pero sus sucesores tuvieron que enfrentar revueltas, conspiraciones y desafíos de gobernabilidad que amenazaron la estabilidad que tanto esfuerzo había costado lograr. Por último, la resistencia cultural no solo provenía de los habitantes originales, sino también de las potencias europeas que no aceptaban con facilidad el cambio. El control otomano sobre Constantinopla fue visto como una amenaza para Europa, motivando guerras, alianzas y esfuerzos constantes por debilitar el nuevo imperio desde fuera. Este cuadro de tensiones, desafíos y contradicciones revela que la historia no es solo de conquistas y victorias, sino también de luchas continuas, adaptaciones y negociaciones constantes. En ese crisol de conflictos y acuerdos, Constantinopla siguió siendo un punto crucial, una ciudad que vivía entre la gloria de su pasado y la incertidumbre de su futuro. A pesar de las tensiones internas, las luchas por el poder, los desafíos económicos y la complejidad de gobernar una ciudad tan diversa, Mehmed II logró algo que pocos líderes en la historia habían conseguido:
transformar una antigua capital caída en el corazón palpitante de un nuevo imperio. Constantinopla, rebautizada con el tiempo como Estambul, no solo sobrevivió a la conquista, sino que resurgió como una ciudad vibrante, poderosa y estratégica. El 29 de mayo de 1453, el mundo cambió. La caída de Constantinopla no fue solo el final del Imperio bizantino, sino el nacimiento simbólico de la Edad Moderna. Una fecha que marcó el cierre de una era y la apertura de otra, en la que Oriente y Occidente comenzarían a reconfigurarse bajo nuevas fuerzas, nuevas rutas y nuevas visiones de poder. La caída del Imperio bizantino fue, sí, una tragedia para una civilización milenaria, pero también fue el inicio de una nueva etapa para el mundo. En sus calles se mezclaban el griego con el turco, el canto del muecín con las campanas lejanas de las iglesias, el oro veneciano con las especias del este. Todo coexistía, se tensaba, se fundía y creaba. Porque la historia, como la vida, no se detiene con una derrota ni se corona con una victoria. Se transforma, evoluciona y nos enseña. Gracias por quedarte hasta el final de este viaje por el ascenso y la caída de uno de los imperios más fascinantes que ha conocido la humanidad. Si esta historia te hizo imaginar, reflexionar o simplemente soñar, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal. Aquí, cada noche, te espera una nueva historia para viajar sin moverte de la cama. Nos vemos en el próximo relato, donde el pasado nunca duerme y los sueños a veces llevan armadura.